Bienvenidos a un episodio más de Emotivamente, historias que tienen que ser contadas. Soy Estefanía Cárdenas y hoy le quiero dar la bienvenida a Libby, que está con nosotros para platicar de muchos temas, en específico de la maternidad de niños con algún tipo de neurodivergencia. Ya les vamos a platicar de qué se trata. Yo soy colega de este camino, pero quisiera que fuera ella la que nos contara su historia y que empezaras como empezaste platicando conmigo. Bueno, yo soy Libby, tengo 44 años, me casé con una persona que tuvimos vida de nómada muchos años, vivimos en muchos lugares y tuve el privilegio de, a pesar de que soy ingeniero bioquímico de profesión, me dediqué 100% al hogar y a mis hijos, a mi familia, a maternar. He vivido en 8 ciudades distintas, ciudades y pueblos, ¿no? Ciudad es un halago para muchos de los lugares en donde he vivido. Y bueno, con todos los retos que esto ha conllevado, tengo 2 niños, uno de 14, Eduardo, y Fátima de 12. Y con la maternidad me di cuenta de todos los desafíos que la maternidad puede representar. Nuestros hijos, creo que los de todos, no solo los míos, son como las palmas de nuestras manos, totalmente distintas, ¿no? Y entonces me daba cuenta que lo que funcionaba con uno no funcionaba con otro, hasta que se empezó a volver un reto, ¿no? Hasta que me di cuenta que no solo era lo que funcionaba con uno no funcionaba con el otro, sino era lo opuesto. Más bien, lo que funcionaba con uno para el otro no servía para nada. Y yo de verdad encontré que había días que yo creo que a todas las mamás nos pasa, ¿no? Que hay días en los que tienes ganas de salir corriendo, pero la maternidad con mi segundo hijo, con mi niña, era muy desafiante y me representaba un desafío enorme que me rebasaba todos los días y todos los días a las 8 de la noche tenía ganas de sentarme en la cama y ponerme a llorar porque no ¿Pero por sabía qué? cómo se hacía. ¿Cómo se portaba Pues Fátima? era como súper retadora, súper desafiante. El otro es obediente, tranquilo, calmado. Y ella era como todo el tiempo, pero ¿por qué? Cuestionaba todo, desde muy chiquitita, te estoy hablando. Recuerdo mucho una vez en la andadera, andaba agarrando algo y le dije, deja eso o te voy a dar en la mano, como aquella que de verdad le fuera a pegar. Y se volteó y me puso la mano. Tenía 1 año y me puso la mano como de, y hazle como quieras, ¿no? Entonces era como, ¿cómo se le hace con esta niña, help me? Claro. ¿No? Y yo, pues todo lo que había leído, todo lo que había aprendido, todo lo que había visto y todo lo que sabía, no servía para nada. Perdón. No te preocupes. Déjame quito esto y hágala. Dame un segundito, perdón. Entonces, pues empecé a ver que me hacían falta herramientas. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? ¿Y de dónde las iba a obtener? Tampoco. Entonces, cuando entró en su etapa escolar, las cosas iban caminando normalmente. Yo la verdad es que nunca tuve una sospecha de algo, pero como tú como mamá sabes, sabes que algo No está tan bien. algo no está bien y algo pasa. Vino pandemia, clases en línea, yo decidí, hay que aprendan lo que puedan. O sea, no me voy a pelear con ellos 24/7 encerrados los 4 sin poder ir a ningún lado. Pues sí, que los eduque la compu, lo siento. O sea, lo que puedan aprender de ahí, porque si no era un pelear. Entonces, pues cada quien cumple sus responsabilidades, yo nada más superviso, ¿no? Y ahí la llevábamos. Pero yo veía que tenía como mucho choque con una maestra, mucho con la de español, matemáticas, que debería ser más sencillo. Normalmente, pues inglés es un poco más complicado, porque no es lo natural, ¿no? Para nosotros como hispanos. Y cuando regresamos a clases, esa maestra se volvió un desafío para nosotros. Y era una guerra constante todos los días. A pesar de eso, ella siempre ha ido contenta a la escuela y nunca ha tenido un tema. Pero en ese entonces sí tenía como cierto repele con esa maestra en particular. Y la maestra le exigía, y de estas maestras que tienen un carácter pero fuerte, pero son exigentes, sin ser gritona, sino simplemente como muy firme. Y al final del ciclo escolar me dijo, yo creo que necesitamos ayuda. Y tú dijiste, esta mujer no sabe de lo que habla, deje en paz a mi criatura. O sea,
¿Qué pensaste? ¿Yo sabes qué pensé? Sí, necesitamos ayuda todos, yo principal. Yo primero, ¿a dónde me inscribo? ¿De dónde se saca? Creo que mi hijo, el más grande, ha tenido problemas de lenguaje. Y yo recuerdo mucho que cuando recién lo diagnosticaron, cuando recién tuvo el diagnóstico del retraso en lenguaje, o sea, como mamá primeriza, agarras a tu chamaco y sales corriendo como, ¿a dónde lo arreglan? ¿Dónde lo componen? ¿Cómo haces cuando se descompone el microondas, no? Y buscas y buscas desesperadamente. Afortunadamente, el universo siempre alinea las cosas y siempre llegas al lugar indicado, ¿no? Sí probamos un montón de centros de terapia y llegué con una persona en Chihuahua que un día me dijo, Chihuahua es el último lugar en el que vivimos antes de esta vez vivir en Querétaro. Esta es la tercera vez que vivo en Querétaro, la primera vez llegué hace 20 años. Y de ahí pues me fui, y luego volví una vez, luego me volví a ir y esta ya la definitiva. Mi exmarido y yo teníamos un trato de que nos mudábamos siempre, pero cuando el primero de nuestros hijos entrara a primaria, ahí le parábamos para que los niños pudieran echar raíz y ya no tener tantos cambios. Entonces esta vez llegamos definitivamente a Querétaro y Querétaro es el lugar que elegimos para criar a nuestros hijos. Es nuestra base elegida por convicción y por elección 100%. Fíjate qué privilegiados. Entonces, esta terapeuta en Chihuahua ni siquiera era psicóloga, era una maestra viejita, que un ángel que Dios te pone en el camino, que cuando en México se iniciaron los programas de educación especial, cuando México intentó poner los programas de educación especial y todavía no existía como carrera docente, las mandaban a capacitarse así estas maestras y después estas maestras venían a capacitar a las maestras en México y a ella le tocó capacitar a las maestras, inclusive en Chihuahua, en la sierra, ¿no? Acerca de los niños con ciertas discapacidades, que en ese entonces, estamos hablando como de los 90, México no tenía un programa de capacitación o no tenían programas de atención para niños con capacidades diferentes. Entonces, Elena ya jubilada, había ayudado yo iba a un club a hacer ejercicio con señoras como de la edad de nuestras mamás. Ellas eran mis amigas, porque era la hora en la que yo iba, la que podía hacer ejercicio. Y entonces una de ellas me dijo, es que Elena fue mi compañera de la facultad y ella te puede ayudar. Entonces llegamos con Elena y Elena me decía, pero Lalo no tiene nada. Pero no estaba aprendiendo a leer, no estaba aprendiendo. O sea, la escuela iba, en una escuela católica, así cuadradita, esos que todos tienen que caber en esa cajita. Y me decía, un día me dijo la maestra de tercero de kinder, me dijo, es que vamos a la velocidad de una consonante por semana. O sea, si esta semana, Eduardo, no se aprende esa consonante, la siguiente semana tiene 2 problemas. Y la siguiente semana 3, y no va a aprender. ¿Qué le pasa a esta, no? Sí. Y entonces Elena me dijo, las personas mayores en las comunidades aprenden a leer a los 70 años. ¿Por qué Eduardo no aprendería? Dijo, así no es la cosa. Me dijo, claro que a Lalo no le importa que Pepe pica papas, pero si le dices que Pokémon tiene una Pokébola, tienes toda su atención y por supuesto que aprende. Me enseñó a leer y escribir en unas vacaciones de Semana Santa. Wow. En lugar de llevarlo a nadar, lo llevaba todos los días y me decía, pues 1 hora. Y nos íbamos y se iba llorando. Es que me quiero quedar, me quiero regresar, quiero jugar con Elena. Entonces me dijo, bueno, 2 horas, bueno, 3 horas, bueno, 4 horas. Fue su curso de verano, su curso de vacaciones, 4 horas diarias con Elena. Aprendió en 4 semanas a leer y escribir. Y me lo traje siendo truchísima. Y me lo dieron de alta en la terapia del lenguaje. De hecho, cuando en el colegio les dije, es que ya no va a ir. ¿Cómo? No, a ver, necesitamos una junta. Y entonces, ya sabes, la directora y me dijo, pero necesito que venga tu terapeuta. Porque además, ya ves que las escuelas te recomiendan con quién, ¿no? Y el centro al que yo estaba yendo, pues no me tenía feliz. Entonces lo cambié de centro con esta chava y ella me dijo, normalmente hacemos eso que tú haces. Agarrar a nuestros niños y ver quién nos los compone. Cuando no tienen ningún problema. Necesitan ayuda, sí, pero este que es tu hijo va a ser tu hijo siempre. Y necesita que tú estés de su lado, tú. O sea, yo creo que necesitamos ponernos estos zapatos pero cuenta conmigo. O sea, sí, ok, no puede, no te preocupes, dime qué hago. ¿Cómo le hago para yo ayudarlo? ¿Cómo le hago yo para satisfacer esto que es diferente? ¿Cómo le hacemos para solventarlo? Pero no me mandes recados todos los días quejándote, porque yo también podría mandártelos, ¿no? O sea, y con la niña me pasaba, que entonces, haz de cuenta, papá se vino a vivir a Pachuca
nos quedamos solos los tres en Chihuahua un tiempo, en lo que terminábamos el ciclo escolar. Y yo creo que Fátima lo estaba viviendo. Eso lo vivió como un divorcio. Hoy no, pero eso sí lo vivió como un divorcio. O sea, como una separación y un duelo terrible. Estaba muy chiquita, tenía creo que 4 años. Entonces lloraba, no podía dormir en las noches y tal. La estaba pasando fatal y la escuela. No quiso hacer, en la clase de religión no quiso no sé qué. Y en la clase de no sé qué no quiso hacer no sé qué. Entonces un día me dijo Elena, sin ser la psicóloga de Fátima, me dijo, pues tú también escríbeles, igual, ¿no? Vuelvan un periódico Ajá, informativo. ¿no? O sea, no se quería poner los zapatos, no se quería lavar los dientes, no quería venir a la escuela, no se quería peinar. Entonces un día lo hago en el diario y la maestra me dice, no, vengan todas, vamos a platicar. Y entonces Elena se volvió nuestra psicóloga, pero nuestro ángel de cabecera. Entonces fue y les dijo, pues es que está viviendo algo difícil y quién se pone de su lado y quién le entiende. O sea, en lugar de estarse quejando, esto que ustedes viven en la escuela, la mamá también lo está viviendo y no estamos haciendo un equipo, estamos quejándonos todos. ¿Cómo lo arreglamos? Pues bueno, empezamos a llevar a Fátima ya a terapia formalmente, pero fueron unos cuantos meses, como 3 meses. No pasó nada. Realmente tenía un problema conductual, 100%. Y inclusive creíamos que el problema pues era la actitud. O sea, ella era súper rebelde y no había forma de que la sentaras a terminar nada. O sea, ella no quería. Y entonces su escudo era, es que no me gusta. No, es que a mí no me gusta. Llegamos a Querétaro, yo hice todo mi scouting de todas las escuelas habidas y por haber, inclusive algunas recomendadas por el colegio en Chihuahua, y al final tenía como 2 finalistas, pero una estaba en el retablo. Entonces decía, ¿y en dónde voy a vivir? Porque esta vez, a diferencia de las anteriores, yo llegué primero a buscar escuela y luego a buscar casa. Entonces, pero ¿y en el retablo y en dónde se vive para no sé ni dónde es? Es al lado de Avenida Universidad, es paralela a Avenida Universidad. Decían, ¿dónde? O sea, ¿cómo le hace uno para meterse en este tráfico todos los días, no? Y estaba terrible en ese entonces, antes de toda esta remodelación de hace 8 años. Entonces, bueno, me decidí por otro colegio en el que llegué y la directora tenía 14 años de experiencia, había sido directora de otro colegio, el colegio al que van mis hijos era un colegio muy nuevo, y cuando la vi, hablé con ella, dije, sí, toma, tú edúcalos. Te los regalo, por favor, ayúdanos, ¿no? Y eso fue, Fátima entró a segundo de kinder. El diagnóstico de TDA se lo dieron en pre-first. En primero de primaria, porque pre-first todavía nos tocó en pandemia. Y en primero de primaria, cuando la mandaron al psicólogo para ver qué estaba sucediendo, si nos podían ayudar, en realidad era con la intención de aplicarle las baterías. Y cuando llegamos con la psicóloga nos dijo, sí, pero vamos a hacer un diagnóstico. Vamos a ayudar, el diagnóstico lo tiene que hacer un médico, pero vamos aquí a hacer unas pruebas para ver en qué estamos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades. Súper bien vendido. Lo pagamos, la niña fue a sus sesiones y tal, y llegó el día del diagnóstico, ¿no? Pues es que Fátima parece, o sea, tienen 2 alternativas, irse con un psiquiatra o con un neurólogo infantil. Yo creo que por la situación en la que estamos, mejor deberíamos de buscar la ayuda emocional antes que la neurológica, pero como ustedes elijan. Entonces, cuando escuchamos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, yo la verdad es que lo dudaba porque no es tan hiperactiva. No, es más bien muy impulsiva. Y esa es su variante, es impulsividad. No tiene mucha contención. Pero la hiperactividad puede estar sentada en una misa, oyendo misa sin problema. Y eso me brincaba por lo muy poco que yo sabía en ese momento. Y cuando fuimos con el psiquiatra, que aparte un tipazo, y él tiene déficit de atención, entonces es la persona más empática del mundo. Cuando nos dijo de la medicación, así el pelo de mi ex marido, que no tiene, pero, o sea, ¿cómo crees? Obviamente no es posible, o sea, ¿tú qué piensas? Es que le van a dar medicamento para que esté allá letargada y entonces para bajarle la energía. Y yo ya había leído cuando, entre la cita de la psicóloga y la cita del paido, una de mis mejores amigas que es científica,
y somos amigas de toda la vida, ya me habían mandado 800 artículos en inglés y en español, y unos los leía ella y otros los leía yo, y entonces discutíamos al respecto. Y acerca de los efectos positivos y negativos adversos futuros del medicamento y tal. Y entonces, cuando yo llegué con el neurólogo, ya iba con una idea clara de qué. Porque además, cuando me dijeron tiene déficit de atención, dije, claro, ¿no? No porque estuviera ávida de detectarle algo, sino era porque, claro, es evidente que algo no está bien, ¿no? O que algo es diferente, que por algo las cosas no están saliendo como debieran. Claro, ¿no? Es que uno como mamá, cuando te dan esa palabra o esa frase que te checa, dices, por supuesto que tiene, claro que sí. Sí, y te cae el 20, ¿no? Como, ¿no? Y sí, vives un duelo, ¿no? El duelo que todos los papás tenemos cuando nos dicen cualquier cosa. Como me imagino esta situación en la que estás embarazada y te dicen, ¿tienes síndrome de Down? No sé. Me lo puedo imaginar, porque además creo que con Eduardo, como en el 4º mes de embarazo, me mandaron a hacer ese estudio de la punción umbilical para detectar si tenía, por la forma de la nariz. Uh-huh. Y las hermanas de mi exmarido, las dos, mis cuñadas, que además las dos son maestras de educación especial, cuando te decían, es que aparte hay un riesgo porque no sé qué, decían, ¿para qué quieres saber? Claro, es que totalmente, si eso no es, ya es. Sí, me decía, ¿cambiarían algo las cosas? No. Si te dicen que tienes síndrome de Down, ¿no lo tendrías? No. ¿Para qué quieres saber? Claro. Mejor espérate. O sea, aparte que Dios no te manda nada con lo que no puedas. Dije, bueno, nos esperamos. No, el siguiente ultrasonido me dijeron, no, ya se está formando el huesito bien y todo parece ir normal. Entonces, creo que sí vives como un duelo de tus expectativas. ¿Ellos qué? ¿No? Pero tú sobre tus expectativas. Y creo que también sobre esta posibilidad de que un día sean pero independientes, pero felices, pero exitosos, pero que, ¿no? Que vengan a cumplir todos los sueños que tú crees que tienen que cumplir cuando nadie dice que deba ser así, ¿no? Pero sí vives un duelo. Entonces, todo el camino de regreso del neurólogo, del paido psiquiatra, él nos dio nuestra receta. No es cierto, primero lo vimos solos y luego vio a Fátima. Y cuando lo vimos solos, cuando de regreso, no hablamos en todo el camino. Cuando llegamos a la casa, me dijo, estás loca, ¿no? ¿Cómo crees? No la vamos a medicar. Le dije, a ver, esto se trata de química cerebral. Si hay algo que su cerebro no produce, por la razón que sea, hay que dárselo. O sea, y si no funciona, se lo quitamos. Tampoco es un definitivo, esto no es una sentencia. O sea, veamos qué funciona para nosotros. Y también veamos si hay un cambio, si hay una mejora. ¿Qué tal? Eso es lo que necesitamos. Bueno, pero gracias a Dios tú eres ingeniero bioquímico y entiendes de eso. La mayoría de las mamás crecimos con este paradigma entre psiquiatra a está loco. Ajá, y aparte no está bien, ¿no? Pero aparte déjame te digo algo. Tadeo y yo ya traíamos como un camino espiritual de cosas del despertar del ser. Entonces, todos los medicamentos psiquiátricos, todos, se anteponen a eso. O sea, ¿no? O sea, de hecho, si tú quieres hacer una ceremonia de ayahuasca, pues no puedes tomarte tu medicamento psiquiátrico algunas semanas porque tiene implicaciones cerebrales que pueden contraponerse con las sustancias. Claro, entonces me decía, Lidia, esto va en contra de todo lo que nosotros creemos. Y le decía, no. En contra de todo lo que sabemos, sí, pero no sabemos suficiente y necesitamos saber más. Y entonces ya sabes, la nerd que se puso a leer 80 libros y a estudiar, me metí a un curso, no sé qué, chalala. Y afortunadamente caí en las manos de una persona que tiene un curso que se llama Coach TDA, o sea, ser la mamá coach que tu hijo necesita, ¿no? Y entonces me puse esta playera, ¿no? De, sí, la maestra no tiene por qué saber cómo tratar a mi hija, ¿no? La maestra el de deportes o la escuelita a la que la llevo a la clase extra, el de natación, no tienen por qué saber cómo se trata a Fátima o a alguien con una neurodivergencia, ¿no? Porque el sistema en México es justo una cajita y todos tienen que caber ahí. Y los que no caben, ¿qué hacemos con ellos?
Y muchas veces en las escuelas los diagnostican para sacarlos de la cajita y para que sean problema de alguien más, ¿no? Entonces, no, Pero fíjate en esto que dices, como tu voluntad y tú ponerte la camiseta de tú arreglar tu microondas y no llevárselo a alguien a que lo arregle, fue toda la diferencia. Porque la mayoría de las mamás, y me incluyo en la lista, decimos, yo no sé, que lo arregle alguien más que sí sepa, sí. ¿sabes? Y los primeros que sí saben, pensamos, son los maestros. Y después ya lo llevamos a... Pero tenemos tanto miedo de no poder arreglar nuestro microondas, que fue que le digamos así a nuestros hijos, Sí. Que no nos aventamos a estudiar, a aprender, y tú lo hiciste, te pusiste Sí. la camiseta y le diste hasta... Eso, wow, como mamá. Muchas gracias, Estefanía. La verdad es que sí ha sido un trabajazo. Tiene 6 años. Tiene 4 años diagnosticada. Y tenemos 4 años en todas las disciplinas que Fátima necesita. Hemos dejado de lado un montón de cosas, dándole prioridad como a ir resolviendo, porque hablemos de lo que necesitan y de lo que les puedes dar, ¿no? No se puede todo. Uh-huh. Entonces, al mismo tiempo que la diagnosticaron con TDA, pandemia, Fátima estaba súper gordita porque pues al no hacer ejercicio incrementaba muchísimo su porcentaje de grasa. Y los altos porcentajes de grasa favorecen los cambios hormonales. Entonces, en la pandemia había niñas que les estaba bajando a los 7 años, 8. Fátima era de esas. Se empezó a tener cambios hormonales y dije, algo aquí está raro, esta niña está muy chiquita, o sea, no puede ser que ya pues, vello axilar o mal olor o esas cosas que pasan con la pubertad. Y la llevamos también al mismo tiempo a la endocrinóloga. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué traía? Obviamente las hormonas a full, como si le fuera a bajar pasado mañana. Entonces, empezamos un camino de médicos y especialistas, todo al mismo tiempo. La escuela nos apoyó durísimo. Y decidimos, bueno, en los estudios hormonales y en todos sus estudios salía que ella, Fátima, le faltaban menos de 6 meses para que le bajara y tenía 7. Iba a cumplir 8. Entonces fue como, esa era la otra, ¿no? O sea, ahora medícala para lo cerebral y medícala para lo hormonal. Las hormonas. Entonces, pero sí, también me eché un clavado con mi misma amiga, que también me mandaba un montón de artículos, y ella leía unos y yo leía otros, y entonces me decía, a ver, es que aquí dice que la principal implicación que tiene el no medicarlos no es física. O sea, porque lo físico es lo de menos. Que te digan que va a medir 1.20, que tiene 1.50, no importa. ¿Qué? Solamente no va a ser alta, ¿no? Uh-huh. O va a ser más alta que los demás en este momento. Pero el hecho de que se desarrolle en disparidad con sus compañeros, emocionalmente tiene muchas implicaciones. Otra vez, me clavé más en lo emocional y más en esa parte. Y hablando con una amiga que tenía en ese momento, que creo que le había bajado a los 6 años o 7, y tuvo menopausia a los 20, quién sé qué. O sea, tuvo una hija y con in vitro, porque tuvo menopausia a los 29, creo. Entonces, porque tuvo el periodo muy pequeña. Y hablando como de cómo había vivido esta parte de ser tan pequeña y siendo una niñitita, uh-huh, estar viviendo pues, que ya te baje y esto. Intenté explicárselo antes de decidir inyectarla para retrasar el crecimiento, para parar un poco el tema hormonal. Intenté explicarle cómo funcionaba la menstruación, porque además afortunadamente teníamos una perra, y entonces la perrita entró en su ciclo y fue como, mira, uh-huh, esto está pasando por él. No entendió nada. Pues es que no, esa edad. Estaba muy chiquita. Pues, mamá, ¿pero te duele? ¿Qué te duele, Fa? Pues sí, tienes cólicos. No, la cortada. ¿Cuál, nena? La cortada que se te hace por donde sale la sangre. Nada. Claro. Dije, no es momento. Sí, mi hija a los 9 no lo entendía, imagínate. Sí, estaba inmadura completamente, estaba bien chiquita. Y entonces, pues bueno, empezamos como el camino de ver qué onda, ¿no? Afortunadamente, te hago como súper consciente de, ok, no sé, pero confío. O sea, casi la decisión la estás tomando tú y yo apoyo. Decidimos primero atenderla con un paido psiquiatra, el psiquiatra de los niños. Y yo me di cuenta que este momento
donde te dan el diagnóstico y das el primer paso, es decisivo para todos, porque hay bien poca información. Lo que hay no te lo comparten por muchas cosas. La principal es que muchas veces en las escuelas ni siquiera los papás quieren que los demás niños sepan que su hijo tiene algo. Yo creo que es un tema como de pena. Es un tema cultural. 100%. Entonces, lejos de que lo hagas consciente de que si estás batallando con algo, puede ser por esto, pero necesitamos esforzarnos un poco más. Y hoy que volteé a ver ese momento, o sea, híjole, pobrecita la Libby de ese día, ¿no? O sea, como con un chorro de compasión volteo a ese momento y digo, me estaban estallando 1000 cosas en la cabeza, porque me estaba rebotando en la cara que no podía, ¿no? Que sea lo que sea que tuviera que hacer, no podía hacerlo. Que estábamos ante una situación que era 100% desconocida para nosotros y que no sabía si íbamos a poder con lo que seguía, pero pues bueno, si alguien tenía que hacerlo, pues eres tú. Literal, un duelo. Y nadie más va a poder hacerlo más que tú. Entonces, pues bueno, atiéndete, ¿no? Si tienes el privilegio, y la terapia es un privilegio 100%, pero también hay muchas formas de obtenerla sin que sea costosa, o hay muchas terapias gratuitas. Tuve la oportunidad de tomar terapia yo y de darme cuenta que para que ella estuviera bien, necesitaba estar bien yo, porque tenía todos los días, en algún momento del día, ganas de salir corriendo y no volver. O sea, de esas mamás de ir regreso, bueno, los papás creo que es más común que lo hagan en México, de regreso a los 14 años, que se fue 14 años por unos cigarros y no volvió, así. De verdad sí era, o sea, todos los días acababa como un trapo viendo el techo así de, Dios mío, un día más. Bueno, pero ya es hora de dormir, mañana será otro día. Y al otro día otra vez. Y eso que considero que soy alguien que tiene muchísima energía, pero acababa drenada. Y también te puedo decir que lloraba una vez al mes por lo menos, porque sentía que no podía. Es que se trata de nuestros hijos. O sea, creo que todas las que somos mamás, el hijo es el reto más grande que tienes, la obligación, la responsabilidad, pero la culpabilidad, pero ¿sabes? Y a mí me pasa con mi hijo, que también tiene una neurodivergencia, que yo de pronto le digo a mi esposo, que no es su papá, es mi segundo esposo, pero es como si fuera, yo le digo, este niño tiene dos caminos, la patrulla espiritual o el seminario, porque solo Dios puede, ¿sabes? O sea, yo ya en una desesperación total decía, híjole, no sé cómo voy a hacer para que no vaya a perderse en las drogas, en los, ¿no? ¿Y qué hago? O sea, lo meto al seminario para que Dios lo cuide y lo vigile, porque yo no puedo, ¿no? Claro, después entiendes que lo que necesitas es ayuda de un experto y que afortunadamente hoy en día 2025 ya saben qué pasa, ¿no? Imagínate los que tuvieron esta particularidad en los años en los que no había información. Hoy ya hay. Yo soy de un pueblo y mi prima de mi edad, tengo una prima de mi edad, nos llevamos 6 meses. Y yo recuerdo en las tardes estar haciendo, y mi tía con un cinto junto a nosotras. Claro. O sea, como, órale. Y mi tía se la pasó los 6 años de la primaria en la ventana con un cinto, te lo juro, porque no había forma. No sabía cómo. O sea, de verdad, sin juicio, lo volteó a ver y es como, fue la forma que encontró de resolverlo. O sea, íbamos a las escuelas públicas y fuimos toda la primaria a la misma escuela, y mi tía vendía, pero papitas, pero esquites, pero lo que fuera adentro, para estar en la escuela, adentro, porque si la maestra la requería tenía que estar ahí, porque llegaba un momento en el que ya no podían con Claudia. Entonces, hoy que volteo a ver eso, digo, claro, ¿no? A todos nos puede rebasar la maternidad. Y también creo que tus hijos sí son los maestros más grandes de vida que tienes. En estas situaciones con neurodivergencias, son particulares, como todos los niños son diferentes, como todos los niños tienen sus particularidades, pero tú sí tienes que saber cómo resolverlo, tú, y decirles a los demás. Lo llevas a clase de natación y no está pudiendo, no atiende la orden, lo que sea, te le acercas al coach y le dices, es que así no va a funcionar, es que si le gritas se bloquea, es que si mejor dile qué esperas de ella, o le dices, es importante la recompensa. Entonces es importante que cuando veas algo
aunque sea poquito, que le va saliendo mejor, se lo haga saber, porque eso la va a motivar. No, es que de verdad estoy impresionada. No quiero ser tú la mamá de mis hijos. Yo estoy muy impresionada de el compromiso y de la paciencia, pero de la información, el conocimiento, y todavía estoy más sorprendida que me dices que esto tiene 4 años diagnosticada y tú tienes 3 divorciada. No, uno Divorciada. divorciada. Ajá. Yo en algún momento pensaba como, ¿y no será esta la causa? O sea, como, ¿no? Como Yo eso te iba cuando a te digan, preguntar lo como cuando mismo. te dicen que, como esos papás a los que de verdad no quiero poner comparaciones ni quiero sonar ridícula, pero como cuando un hijo tiene una enfermedad y eso termina con el matrimonio, ¿no? Porque los hijos no unen los matrimonios. Cuando tú tienes un hijo, tu cuerpo, tu mente, tu cerebro, tu alma, tu espíritu, todo está enfocado en tu hijo. Te olvidas de ti, ¿qué te vas a acordar del marido? Por Totalmente. Dios, ¿no? Entonces, la verdad es que si los hijos no unen, separan un poco, ¿no? Y si no estás alineado en lo mismo, y si no quieren lo mismo, y si no es un plan que tenían juntos, puede valer sombrero el matrimonio, ¿no? Creo que no va por ahí. O sea, Tadeo y yo todavía, al día de hoy, a pesar de que ya no estamos juntos, digo, ahora vive hasta Mérida, y eso complica algo un poco más las cosas, pero también las hacen más sencillas, porque no lo sienten como un abandono, ni lo sienten como o sea, que nuestro papá no viva con nosotros es por el divorcio, pues es por el trabajo. Aunque estuviéramos juntos, su papá tendría que estar viviendo en Mérida, nosotros no nos hubiéramos ido, aquí nos hubiéramos quedado. Entonces, sí creo que para ellos fue como un paso más, y también creo que al verte a ti bien, hace que ellos lo vivan de esa forma, ¿no? Como, pero pues no está pasando nada, o sea, todos podemos buscar ayuda cuando la necesitemos y la ayuda siempre está disponible, ¿no? Siempre vamos a encontrar quien nos ayude con lo que sea que nos esté pasando. En lo social, que es lo que a mí más me preocupaba, porque el que saca 10 en la escuela no siempre es el más exitoso, ni el más feliz, ¿no? Entonces, yo ya me había dado cuenta que lo académico pues era un tema. O sea, mi niña no aprendía como todos. Y al principio creíamos que tenía dislexia. Pero bueno, lee a una velocidad a la que un disléxico no podría. Y tiene buena comprensión de la lectura. Entonces, hemos ido como quitando, poniendo, conforme ha ido haciendo falta. Y hemos ahí haciendo adecuaciones como se puede. Porque pues como con todos los niños, no hay un manual de lo que debe ser y tienes que ver qué te funciona y qué no. Y Fátima tiene estos 4 años en terapia ininterrumpida. O sea, vamos a terapia una vez a la semana, estos 4 años. Creo que el año pasado fue la primera vez que la interrumpimos, pero que como ya estábamos divorciados, su papá se los llevó de vacaciones de verano con él a Mérida, 3 semanas o 4. Y entonces, pues esas semanas no hubo terapia, pero pues como vacaciones, ¿no? Ahorita está en terapia con la primer terapeuta otra vez, con la que la diagnosticó, la que nos ayudó con el diagnóstico, con las baterías. Otra vez estamos yendo con ella y le dice, no, Pau, a mí me vas a atender aunque sean vacaciones, ¿eh? Aunque sea en línea. Si no se puede los lunes, otro día. Si no se puede cada 8 días, una vez a la quincena. Pero yo necesito esto. Y la verdad es que creo que sí, o sea, como este espacio en el que se siente segura, pero tranquila, pero confiada, pero que además la canalizan y además todos manejamos el mismo discurso cuando hay algo, la hace sentir segura, ¿no? Y entonces está confiada y entonces puede dar el paso sin temor. Entonces, todos los días se sube al coche, todos los días, te lo juro, Estefanía, todos los días se sube al coche. No, es que hoy en la escuela, o sea, todos los días hay un problema en la escuela, todos, por la edad y por la condición, todos los días. Claro. No, es que hoy la maestra hizo esto que no me gustó. Ay, órale. Ah, ok, y la dejo que hable y que se desahogue, que me cuente. Y después, ¿y tú qué crees que tú hiciste mal? O sea, en todo lo que me contaste, como, ¿dónde crees que te equivocaste? No, pues es que si está muy enojada, me va a decir, no, yo no me enojé. No, la que hizo mal fue la maestra. O sea, ella fue la que me dijo, ella fue la que, todo el mundo. Ah, ok. La dejo un rato. Comemos, lo que sea. Cuando tenemos un ratito de paz, ya cuéntame. En serio, ¿tú qué hiciste mal? O muchas veces ella viene sola. Ya lo pensé bien. Me equivoqué. Fíjate que pues a nadie le gusta que lo traten de esta forma. Y yo creo que yo hoy sí la regué. O sea, sí, no, creo que le falté al respeto. O le dije algo que no se siente bien.
Entonces, digo, siempre tenemos como ejemplos como prácticos, ¿no? Entonces, de pronto sí llega un momento en el que me dice, siempre estás del lado de todo el mundo menos del mío. Ay, a mí mi hijo me dice eso, nunca me crees nada. Es que te pones del lado de todo el mundo, no me entiendes, ¿sí? Pero sabes que es que a mí no me preocupa todo el mundo. Exacto. O sea, es que todo el mundo puede actuar como quiera, a mí me preocupas tú. Y quiero que de esto que te pasa hoy, aprendas, para que no te pase mañana. Mañana tengas otro problema, mañana resolvemos el de mañana, pero el de hoy quede resuelto y tengas una lección del día de hoy, ¿no? Entonces un día tiene su mejor amigo desde los 6 años, ¿no? Desde que llegó a Querétaro esta vez, su bestie, son uña y mugre. Y entonces un día ya como que no estaban siendo amables y como que se estaban como faltando al respeto y no sé qué. Entonces esta fue a pedirle un consejo a una amiga. Y su amiga le dijo, pues dile que te dé un tiempo. Vaya. Dile que te dé un tiempo. Y pues dile que ahorita no hay que ser tan amigos y nos demos un tiempo y en una semana platicamos a ver cómo nos va, ¿no? Porque pues nos estamos faltando al respeto y pues no está padre. Y dijo, qué buen consejo. Y fue y le dijo, y el otro le voló la cabeza, como ya no quieres ser mi amiga, pues órale, ¿cómo vas? Pero si no vamos a ser amigos ahorita, no vamos a ser amigos nunca. Me parece bien, pero ya nada. Bueno, los dos salieron del colegio, es un mar de lágrimas. Entonces salió y me dijo, ya no voy a ser su amiga, y no sé qué. Y yo, órale. Pues sí, sí, sí. Se drenó. Y ya en la tarde le dije, ¿te acuerdas hace unos días que estábamos en la mañana peinándonos y se le ocurrió ponerle una pinza del pelo a la gata en la oreja? Entonces la gata, entre el dolor que tenía, pues no dejaba que la ayudaras. Y la querías tocar y se volteaba y mordía, la tuvimos que corretear hasta que se la pudimos quitar. Entonces le decía, eso fue lo que le pasó a Rodrigo. Lo mismo, cuando alguien te hace algo que a ti te duele, tú puedes reaccionar como tú quieras. Y tú no te lo esperabas. ¿Tú qué esperabas que te dijera? Como Sí, te dijo démonos un Sofi, tiempo. sí, démonos un tiempo. En una semana lo platicamos. ¿Pero qué crees? Le dolió cañón. Le dolió cañón lo que le dijiste. Por eso reaccionó de esa forma. Como este meme en el que pasan los numeritos por enfrente. Como, Y se prende un foco después. Ajá, como, no lo vi de esta manera. Entonces en la noche su mamá, la mamá del niño y yo somos súper amigas. Y entonces le digo, ¿le quieres? Me dijo, mamá, es que no me puedo dormir con esta angustia. Porque necesito hablarlo con Rodrigo, pero por mensaje, porque mañana me voy a poner a llorar si le digo algo. Pues mándale un mensaje. Ok. Rodrigo, te quiero decir que hoy que te digas, de todos modos lloró. Sí. Y el otro le contestó, ay, Fátima, qué bueno que me hablas. Qué bueno que lo pudimos. También lloraba, o sea, los dos lloraban, como aquellos novios que terminaron y regresaron. Pero estuvo padrísima la lección, ¿no? Como, si tú le haces a alguien algo que le duela, la consecuencia tiene una puede pinza ser, en la oreja y le duele, claro. Puede reaccionar Oye, como quisiera quiera. hablar contigo muchísimas cosas, sí, como mamá, pero también quisiera conocerte como mujer, porque para llegar a este nivel de paciencia y de madurez como mamá, tuviste que haber llegado primero como mujer, supongo. Yo no he desbloqueado todavía eso. Y también creo que tienes muchísimo conocimiento que a muchas mamás que nos ven y que tienen sospechas o que tienen un hijo con neurodivergencia, les ayudaría muchísimo. Yo no sé si tus redes sociales son públicas. Sí, públicas, sí, 100%. Y igual... Pero si creo alguien... que no comparto mucho. O sea, subo cosas No como de tanto nuestro para que día a tú día. compartas, sino para que si alguien tiene estas inquietudes, te puede escribir 100%. Y en un mensaje como más privado, tú le puedas dar un norte de lo que pasa. 100%. Y claro que me encantaría, desafortunadamente los podcasts no pueden durar mucho tiempo, pero me encantaría volverte a invitar para que me contaras ahora tu experiencia como mujer. O sea, claro. Hace rato me decías que llevas no sé cuántos ayahuascas y otra cosa que no entendí qué era, pero también me gustaría que conocieran esta otra parte, este otro lado. Entonces, sí. Antes de agradecerte, me gustaría que nos dieras cómo alguien de allá afuera te podría contactar. 100%, estoy disponible, me encanta. Creo que dos de mis más grandes pasiones en la vida son aprender y enseñar. Entonces, no sé mucho, pero lo que sé está disponible para ustedes con mucho cariño y claro que puedo ser acompañamiento de quien guste. Me pueden buscar en Instagram, estoy como Libby Lara, L-I-B de bueno Y, Lara. Y en Facebook creo que está más sencillo también igual, lo mismo, Libby Lara. Y ahí les puedo contestar y darles como
decirles qué me sirvió, qué me ha ayudado, en dónde pueden buscar. No, es que yo sé que habremos muchas empezando por mí, que te podemos preguntar. O sea, yo el día de hoy quiero los teléfonos de todos los especialistas Por que supuesto, viste. 100%. O sea, híjole, es una ayuda totota. Fíjate, algo que me gustaría compartirte y que me gustaría como dejarles a todos quienes tengan el diagnóstico es, cuando llegamos con el psiquiatra, el papá de mis hijos le dijo, ¿y por qué no le hacemos un estudio? ¿Por qué no le hacemos un estudio que demuestre que sí necesita el medicamento? Y el padre le dijo, sí, hagámoselo. ¿Cuál quieres? Dijo, le mando a hacer un electro si quieres, un electroencefalograma. Dijo, y cuando venga el resultado te voy a decir, esta es la onda que está fuera de control. Esto es lo que está normal. ¿Tú sabes de ondas cerebrales? No. Ah, entonces te estoy tomando la cara. Yo te puedo decir cualquier cosa. Dijo, la realidad es que esto se trata de confiar. Dijo, tú confías en el diagnóstico, estás confiando y a ti te hace sentido que tu hijo tiene una neurodivergencia, que necesita algo especial, que tiene algo diferente a los demás. Entonces hagámoslo. Pero si no confías, entonces pide otra opinión o entonces llévalo con un neuro. Si tú crees que es funcional lo que tiene, llévalo con el neuro. Y probablemente el resultado va a ser el mismo. Necesita medicarse. Y medicamos con los mismos medicamentos. Allá y aquí. Dijo, pero necesitamos hacer un equipo. Y la verdad es que sí creo que si hoy tienes el diagnóstico de tu hijo, puede ser que haya brincado porque no estés en el lugar adecuado. Puede ser que no encaje en la escuela o que la escuela no lleve un método que le esté favoreciendo. Uh-huh. No todas las escuelas son para todos los niños. Pero tú como papá tienes que ver que tu dinero, porque no son gratis, inclusive si son públicas, ninguna escuela en México es gratis, que el método que están ocupando con tu hijo sea adecuado para sus necesidades y que sí, esta flexibilidad que todos los colegios dicen tener, realmente aplique. Porque hay niños a los que se les hacen ajustes a las retículas, porque no pueden con algo, no pueden, punto. Aunque les des apoyo extra. Fíjate que ahí yo creo que la clave mucho está en que si la escuela viene y te dice, no está funcionando y creemos que tiene algo, y tú coincides, porque lo has notado también en tu casa, es por ahí. A mí yo tengo los dos casos. Tengo el de en medio, que yo lo noto totalmente, y que la Miss me habló y me dijo, yo dije, pues, total. 100%. Y tengo el chiquito, que la Miss me habló y me dijo, yo dije, esta Miss lo que tiene es depresión postparto, ¿verdad? Mi hijo no tiene, pero no, ni una patinada de mosca. Sí, sí. Entonces, yo creo que sí es mucho también confiar en lo que tú observas como mamá. Y en tu instinto. Ahí está el camino, ¿no? Escúchate. Y pues prueba, o sea, todo, así como cuando te tomas una aspirina, nos tomamos una aspirina al mismo tiempo, puede ser que a ti la aspirina te baje la presión y te mueras de algo que no sabías que te daba la aspirina, y puede ser que a mí me haga perfecto, ¿no? O sea, puede ser que, todos los medicamentos pueden tener efectos adversos, pero también están hechos para una media de población. Puede ser que no sea el adecuado para tu hijo y tengas que hacer alguna adecuación, ¿no? Lo mismo cuando te detectan la diabetes, pues hay que ver cuál es la dosis de insulina que tú requieres. El medicamento. Entonces, sí. Esto es, sí, a prueba y error, tienes que estar hipervigilante y creo que eso es muy cansado. O sea, estás como todo el tiempo en un estado de alerta, como todo el tiempo buscando vigilar, pero al final tienes que como soltarte y confiar un poco más, o sea, confiar en tu intuición, confiar en el trabajo que estás haciendo, buscar una escuela que pueda hacer equipo, que creo que es lo más importante, que encuentres hacer equipo con alguien, que no lo hagas sola, que pidas ayuda, que tengas un respaldo. Nosotros creo que en estos 6 años, tenemos 8 años en este colegio. A Fátima no le ha tocado hacer la nueva, no sé cómo nos va a ir el día que tenga que enfrentarse a hacer la nueva en un grupo de gente, ¿no? Ella siempre ha sido la conocida. Pero sí creo que el hecho de que los especialistas, las psicólogas, y le hemos cambiado de psicólogo 2 veces, las psicólogas, las maestras, su grupo de maestros de apoyo y los padres de familia, estamos encaminados todos hacia lo mismo. Y todos tenemos claro que aquí pasa algo y necesitamos algo. Sin embargo, tampoco la hago sentir que no puede.
O sea, ella ya se dio cuenta que le cuesta un poco más de trabajo lo académico. Ese es nuestro coco. Pero pues, ¿qué pasa? Que como tú no terminas a tiempo como todos los demás, o como tú no, para llegar al mismo resultado necesitas esforzarte un poco más. Hagámoslo. Y entonces me dice, ma, es que nadie va a clases de matemáticas en la tarde. Sí, reina, pero tú sí. Porque además estamos viendo los resultados. Claro. Pues bueno, me dejas muchísimo aprendizaje. Creo que aparte de haber sido una plática muy nutritiva para el público, que espero que así lo sea, fue una plática muy nutritiva para mí. Y me encantaría, te digo, volverte a invitar. Creo que sobre todo en esta época habemos muchísimas mamás en la misma situación y espero que a todos los que nos están escuchando les haya resonado, hayan aprendido algo y lo tomen como una pequeña ayuda. Muchísimas gracias, Libby, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Espero que sí. Estoy a sus órdenes. Me despido de este episodio de Historias que tienen que ser contadas. Soy Estefanía Cárdenas, nos acompañó Libby y espero que les haya gustado mucho, tanto como me gustó a mí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.